Bueno, pues hoy se encuentra en la isla, en este caso el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que ha venido para un poco comprobar y me imagino que dar explicaciones de la crisis migratoria, de los problemas que está teniendo con la inmigración la isla de Lanzarote. También ha coincidido esa visita de Pestana con el senador, quizás más combativo contra el discurso y las excusas que pone el Partido Socialista para los problemas que están surgiendo con la inmigración, el senador del Partido Popular, en este caso Sergio Ramos, no el jugador de fútbol. Don Pedro Martín, ¿cómo está usted? Hoy vas a cambiar todos los nombres. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Bien, fastidiado por la calima como casi todo el mundo, sí, pero bien. Bueno, vamos a saludar también a Tomás López. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Jorge, Tomás? Muy bien. Bueno, antes de nada de entrar en materia con la actualidad de hoy, pues simplemente me imagino que algo habrán oído, habrán leído de lo que ocurrió ayer en el famoso pleno del Cabildo con la situación y petición de alguna manera de la oposición de que se estudie y se paralice de momento la licitación de los concursos, en este caso de Adislán. ¿Para qué? Porque consideran que ya hay una ley, que antes había un medio vacío legal, pero ahora sí existe una ley, aunque es verdad que no es aplicable, aunque está aprobada, no es aplicable hasta el 13 de abril. ¿De abril? Sí, de abril. Creo que es abril lo que escuché. Sí, a ver, lo que pasa es que yo soy de los que pienso que todo este proceso, todas estas peticiones, aunque desde el principio la parte social se estaba moviendo, porque desde el principio Adislán, las asociaciones, las demás AFA en su momento también con el tema de las personas mayores, se movieron para pedir que se retrasara el proceso. Yo creo que ya en el punto en el que estás, una vez que lo has sacado a licitación y todo lo demás, me imagino que debe ser bastante complicado, ¿no? O sea, echar para atrás todo el proceso. Pero lo que está claro es que desde el principio sí que este gobierno del Cabildo debió haber buscado la fórmula quizás transitoria hasta llegar al mes de abril, en el que parece que ese reglamento que regula cómo se concede y en qué condición al tercer sector este tipo de servicio, porque da la impresión de que efectivamente una empresa al final tiene que tener beneficios y por lo tanto los servicios que presta pues siempre tiene que restarle una parte para poder tener beneficios, porque cualquier empresa se pone en marcha. En cambio, estas asociaciones, primero, son de Lanzarote, segundo, conocen bien el panorama porque fueron quienes empezaron a trabajar tanto con las personas con discapacidad como con las personas mayores, personas con Alzheimer, etcétera. El conocimiento de ese aspecto es mucho mayor y se debió hacer lo posible desde su momento, ahora no sé si es posible ya, para por lo menos, retrasar este procedimiento en el que ya están metidos y ahora tampoco sé si se puede salir de la... Sí, porque el problema, te planteo, Pedro, es que lo que plantea desde ahora mismo el Grupo Gobierno es que no se puede, aunque quisieran, ellos dicen que no se puede. En cambio, la oposición considera que si hay voluntad política se puede hacer sin problema. Retrasar la licitación. No sé si se puede o no legalmente. Evidentemente esto no es una situación, como bien decía Tomás, no es una situación que haya sobrevenido ahora. Esto se lleva denunciando desde hace tiempo. Ya hay un precedente, que es el de AFA, que se hizo prácticamente, se ha seguido la misma metodología y, hombre, estando el consorcio, o el concierto social, prácticamente está en vigor, pero entra definitivamente, como bien decían ustedes, en abril. Yo pensé que era en marzo, 1 mes, 2 meses. Yo creo que se podría haber desde el día de ayer, o sea, aprobado en pleno, con el acuerdo prácticamente de todo el mundo. Si se llega a llegar a ese acuerdo, se podía haber dejado sobre la mesa, paralizarlo de alguna manera. Y si hay que buscar la forma legal, que se busque, que para eso hay trabajadores. Mira que hay dinero en muchas ocasiones por parte de las administraciones para buscar soluciones o no soluciones a muchos aspectos. Pues también se podía buscar por eso, porque hay que tener cierta empatía con estas asociaciones, que como bien decía también Tomás, son los que primero eran los que tenían esa necesidad y los que crearon este servicio que se prestó y bien recibido, que muchas veces lo has recordado tú también, por parte de un cabildo presidido por los socialistas en su momento, y que después se habla en muchas ocasiones del tema de los reparos. A mí se me hace muy cuesta arriba entender que durante estos meses de tramitación, en vez de tramitarlo, se hubiera dejado sobre la mesa esperando a que es que nunca me acuerdo el concierto social entrara plenamente en vigor. Si había que levantar 1 o 2 reparos,
¿quién iba a tener la tentación de denunciar algo que se entiende que es para seguir prestando esos servicios? No lo entiendo. Yo lo que creo simplemente es que a lo mejor tenía más justificación hace unos meses cuando se tomó la decisión por parte del grupo gobierno de tratar de, ellos dicen, de regularizar una situación como mínimo alegal, que era la que se encontraba esos colectivos, pero teniendo en cuenta que el resto de cabildos de Canarias siguen la misma fórmula que se ha seguido en Lanzarote, debe haber alguna fórmula para poder mantenerlo sin problema. En fin, yo eso es lo que creo. Vamos a ver lo que ocurre. Yo entiendo que ayer a lo mejor pues el Partido Socialista, con el enconamiento que existe político contra Coalición Canaria, pues no iba, digamos, a ceder o a torcer el pulso, ¿no? Para que ante la opinión pública parecía que había una marcha atrás. Pero a veces, simplemente yo creo que una situación como esta, que ha cambiado la situación, podía acogerse a decir que como ahora ha cambiado, pues se va a estudiar al menos esa posibilidad para que a partir del 13 de abril, que ya se puede aplicar, pues en lugar de sacar una licitación como se pretende, se acoja a la fórmula del concierto social. Yo nada más que me planteo, con todo el dinero, con este concurso, que es mucho más cuantioso de lo que estaba recibiendo en este caso Adislán, o recibía AFA en su momento, que ya está siendo afectada por esto. Que por eso Adislán tenía problemas de hacer también el mejor servicio, porque claro, no es lo mismo con 2 millones que con 5. ¿Qué gran servicio se podría prestar con todo ese dinero destinado a una ONG que ha demostrado, porque tiene una trayectoria, que puede prestar ese servicio perfectamente, con muchos más recursos de los que se pusieron que los que tenían antes? Y en este concurso se contempla, amparado por un concierto social, ahora sí me salió, aprobado por el gobierno de Canarias, que es del mismo color político. ¿Y qué problema hay en dar una marcha atrás? ¿Qué problema hay? Bueno, y después, hombre, la explicación que da alguna, bueno, en este caso, la presidenta del Cabildo, diciendo que no se preocupen los familiares, los trabajadores y los usuarios, los afectados, los pacientes que atienden esas... Hasta bueno estaría que se le desamparara. Pero es que los que están pidiendo que se pare, precisamente fueron manifestándose, y acabamos de ver ante las imágenes, los trabajadores, los familiares y los afectados. Bueno, fueron ellos. Ya tenemos que cambiar porque tenemos muchos otros temas, pero en fin, esperemos que este tema se resuelva, porque Podemos también, sé que hay tensiones dentro de la propia organización, porque hay gente que, en fin, que son contrarios siempre, no ya a los servicios sociales, cualquier otro, otro servicio público pase a manos privadas. De alguna manera, Podemos siempre se ha mostrado en contra de toda esa iniciativa. Y del transfugismo y del enchufismo, y parece que se están olvidando de casi todo. Desgraciadamente, porque yo creo que para lo que llegaron era lo que queríamos muchos, que cambiaran las instituciones, y mira lo que están haciendo. Bueno, Tomás, una cosa, usted trabaja en el sector público, en este caso en la educación. ¿Hoy la gente fue con mascarilla al recreo? Todo el mundo. ¿Todo el mundo con mascarilla? Todo el mundo con mascarilla. Sí, porque la Consejería de Educación dio una instrucción de que se mantuviesen los protocolos que se siguen en los centros, o sea que dejó, digamos, cierta autonomía. Vamos a ver, yo pienso que trabajar con sentido común es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Así como yo soy partidario de que cuando estás al aire libre, pues te quites la mascarilla. No soy partidario yo, o sea, la comunidad científica dice que no hay peligro si no tienes a gente alrededor. Ahora, es verdad que los recreos son momentos en los que sí puede haber una aglomeración, y sobre todo en determinados centros en los que tenemos mucho alumnado, e incluso están separadas las zonas en las que se come. Por ejemplo, cuando estás comiendo obviamente no vas a estar con la mascarilla, pero estás separado y luego pasas a la zona de juego, y es normal que cada centro, teniendo en cuenta el número de chicos que hay, cómo están organizados los patios y demás, sean los que se organicen, y eso es lo que la consejería ha dictado, y que yo sepa, por lo menos en mi centro se ha seguido utilizando la mascarilla, salvo para comer y estar ese rato en el espacio en el que están con más distancia. Bueno, pues nosotros precisamente queríamos ir a un colegio, lo cogimos al azar, en este caso el Adolfo Tofan, y esto es lo que pasó. Ya es oficial, y la Consejería de Educación, en concordancia con la Consejería de Sanidad, ofrecen la posibilidad a los más pequeños de retirarse la mascarilla cuando se encuentren en el patio del colegio. Una medida apoyada por muchos expertos sanitarios que consideran incluso contraproducente llevarla puesta en espacios abiertos. No deja de ser una pequeña apertura en el regreso a la normalidad, pero aún será obligatorio portarla en clases, en espacios cerrados y en momentos de aglomeraciones, aunque se encuentren al aire libre, como el Día de Canarias o el Día del Libro, por ejemplo. Se recomienda también que en la entrada
y la salida del centro los menores lleven puesta la mascarilla por precaución. Lanzarote Televisión ha querido acercarse a la Adolfo Tofan para conocer en esta jornada de jueves las reacciones de los padres. Preferiría que sí, pero cuando son tan pequeños como en mi caso que tiene 3 años, no se la va a dejar puesta mucho tiempo. Entonces, ojalá que sí, pero es un poco difícil. Cuando estén en el colegio, reunidos con todos los niños. Sí, que mantengamos todavía la mascarilla, por lo menos un tiempito más, hasta que se mejore un poco más la cosa. Que la mantengan en el recreo porque ellos no mantienen la seguridad, la distancia de seguridad. O sea que es para ellos más seguro, porque aparte los pequeños no están vacunados, porque no se pueden dar la vacuna. Y de la misma manera hemos hablado con una de las docentes en activo del centro que considera más oportuno mantenerlas aunque no sea obligatorio. Que yo estoy en contra de que se quiten las mascarillas todavía, porque actualmente las cifras no son favorables a tomar esta medida. Registramos en Lanzarote ayer mismo 200 casos. Yo creo que podríamos seguir esperando un poco más, aunque estemos desesperados por retomar nuestra vida anterior, de esperar un poquito más. Lo dicho, ya no será obligatoria en espacios abiertos, pero siempre existirá la libertad para que cada uno actúe como considere oportuno. Bueno, se entiende, ¿no? De alguna manera ha habido mucha confusión, mascarilla sí, mascarilla no. Primero nos dicen que no era necesaria, después que era muy necesaria. Primero que era solo necesario en el interior, después en el exterior. Se ha cambiado tanto que ya la gente tiene un lío en la cabeza que casi ya no se respeta ni siquiera, o no se respeta, no, en este caso no se avalan los criterios, que lo que hay que hablar que son los criterios científicos, es decir, si los científicos han dicho por activa y por pasiva que en el exterior no se coge la COVID, solo un 2%, son las estadísticas que hay, han cogido es menos COVID. susceptible de cogerlo en el exterior. En el exterior, espacios abiertos. sí, solo un 2% de lo que ahora los estudios que existen, que se conoce, un 2% se han cogido presuntamente en el exterior, el resto ha sido siempre en espacios cerrados. Por lo tanto, si eso lo dicen los científicos, yo creo que es normal, Pedro, que poco a poco ahora la gente se vaya dando cuenta y poco a poco, a medida que también vaya habiendo menos casos de contagio, pues la gente se va liberando de la mascarilla. De forma gradual, yo creo que iremos abandonando en los espacios abiertos exteriores donde se pueda mantener la distancia social, iremos abandonándola, porque yo no sé si a usted le ha pasado, a mí también me ha pasado ponerme hoy la mascarilla en espacios abiertos sin tener gente alrededor, por la costumbre, ¿no?, que hemos ido adquiriendo durante el último mes y medio, ¿no?, aproximadamente, que fue cuando se tomó la decisión, ¿no? Ahora yo ni lo reconozco recuerdo. que por un simple criterio de sentido común y con el riesgo, yo cuando iba caminando solo no me ponía la mascarilla, me la ponía para abajo y punto, y si veía a un policía, pues le decía, que me la tengo que poner, no hay nadie, pero si usted cree que me la hay que poner, en fin. Porque es que hay que ser... Solo es difícil contagiarte. Claro, por eso digo, porque yo he ido solo por aquí, por el Parque Islas Canarias, a una cafetería, cuando llego a la cafetería me la pongo. Y después respetando mucho el criterio, en este caso de la profesora o de la gente que puede opinar, en Lanzarote somos la isla que mejor porcentaje por cada 100.000 habitantes tenemos a día de hoy. De todas las islas que están todas como mínimo en nivel 3, Lanzarote tiene 182 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos muy por debajo de lo que se exige para estar en nivel 3. De hecho, estamos en niveles de nivel 2. Es probable que hoy se pueda pasar a nivel 2. Vamos a ver lo que ocurre. Pero bueno, esto en el colegio, Tomás, pero en la calle la gente también, hemos hecho imágenes, estamos viendo imágenes, todo el mundo prácticamente está con mascarilla. A ver, eso, bueno, primero que cada uno tiene la absoluta libertad a partir de hoy, hasta ayer no la teníamos todos, a partir de hoy de usar o no la mascarilla, ¿no? No es obligatorio, pero la pueden llevar yo siempre, o llevo ya unos cuantos meses que tengo claro que desde luego del aire, del alicio no me voy a contagiar y por lo tanto cuando estoy solo en la calle, salvo por lo que tú dices, por la obligación, en mi opinión, en ocasiones un poco de infantilizar a la población, ¿no? O sea, digo, deberían las medidas ser más adecuadas a la realidad, es decir, claro. Si usted va solo, pues no se ponga la mascarilla, pero bueno, quisieron generalizar, quizás para eso, para dar un poco esa impresión de que estábamos en un mal momento cuando estábamos pasando la sexta ola. Es verdad, seguramente también pensando en otras realidades que a lo mejor no son las habituales que nos encontramos en Lanzarote, ¿no? Pues la realidad a lo mejor de ciudades como Madrid, como Barcelona, que ahí sí hay una aglomeración de gente, y especialmente en las navidades que acabamos de pasar, en la que efectivamente pues había un porcentaje pequeño, pero de posibilidad de que en la calle pudiese cogerlo. Pero de resto yo creo que se aplica el sentido común. O sea, hemos sido en ocasiones muy descuidados, ¿no? En ocasiones, y
en otras ocasiones hemos pecado de exceso de protegernos de cosas que no existen, que es que cuando no hay gente no te pueden contagiar de ninguna de las maneras y por lo tanto que un policía te manda a subirte no se mantiene solo. No se mantiene, necesita un ser humano para estar por ahí. Entonces, bueno, que un policía te la manda a poner, pues te la pone, pero que no tiene, desde el punto de vista del criterio sanitario, ningún sentido si no hay nadie alrededor. Pero no una cosa, a ver si lo entiende, no es que yo me salta a la torera. Esa regla, yo siempre sigo criterios científicos. Pero criterios científicos no son los criterios políticos, que muchas veces se confunden. Es decir, esto es un criterio político, la obligatoriedad en el exterior es un puro criterio político, no científico. Los científicos lo que te dicen pero es hay que seguir el criterio político, que no, son los que tienen la potestad de poner las normas. Pero yo corro, desgraciadamente. Pero yo corro el riesgo de ponerme la mascarilla cuando estoy solo, me la bajo porque es que me estoy haciendo daño respirando un aire que me estoy yo mismo metiendo dentro del mío y punto. Y como creo que es mejor para la salud y sé que no estoy haciendo ningún daño a nadie, sino todo lo contrario. Eres el Miguel Bosé de Lanzarote. No tiene nada que ver es una broma. Ya. No, porque no. Es que lo que hay que hacer es decir, las medidas que se adoptan por la parte política, yo creo que tienen que tener cierto... un poco lo que trataba de decir Tomás, ¿no? Yo creo que tiene que estar respaldada, es decir, porque si no, y tiene que tener sentido común, porque si no la gente ya no se cree después otras cosas. Yo cuando veo a un señor como Amos García Roja, que lo vi el otro día en un medio de comunicación diciendo que le parecía una buena medida el eliminar las mascarillas en la calle, cuando es el primero que no solamente ha sido un poco la cara y la voz de la pandemia y de los datos y de la precaución y de la seguridad y de todo lo demás, estoy hablando del jefe del ámbito de virología o de epidemiología y de vacunología del Servicio Canario de Salud, obviamente pues este tipo de autoridades es a las que me creo. Y todos sabemos que cuando llegó la sexta ola nos cogió, y nos asustó muchísimo. La parte política no quería tomar medidas que afectaran a todo el Estado y que fuesen pues contraproducentes en un momento de Navidad para la economía y demás. Y lo que hacemos, pues ponemos la mascarilla, que con eso la gente, pues bueno, pues es una señal, ¿no? Pero que efectivamente hay momentos en los que son necesarios, pero al aire libre, en la mayor parte de las ocasiones, y por lo menos aquí en Lanzarote, salvo que vayas a la calle Real el sábado por la mañana, de resto, por lo general hay distancia. Bueno, ojalá los sábados por la mañana estuviera la calle Real llena. Sí, es que hace tiempo que no. Ojalá. De hecho, yo tengo que decir, porque aquí hemos sido también a veces, no críticos, sino, oiga, un guardia, si le dice que tiene que multar a una persona porque no lleva la mascarilla, por mucho que esté solo, el guardia te multa y punto. Pero aquí hay que reconocer que ya los guardias han visto que no vale la pena, te recomienda, te aconseja, oye, por favor, ponte la mascarilla, que yo sé que no es necesaria, pero póntela porque... Pero Jorge, las autoridades no están, en este caso, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no están para interpretar las leyes. Ellos, si la ley dice que tú tienes que tener la mascarilla, si te ven sin mascarilla, tienen que actuar. Y después, el que tiene que decidir y aplicar la ley, que es un juez, es el que tiene que decir, yo lo que mira, estoy eso no tiene lógica. Que el sentido común de la propia policía... Pero no están para eso, no les den más potestad, por Dios. No es potestad, pero el sentido común de la gran mayoría que yo he visto, lo he visto con amigos que se han olvidado de poner la mascarilla, le dice, mira, ponte la mascarilla, está. Si se niega es cuando entonces lo multa. Es que ese es el espíritu de la ley, ponerte la mascarilla, si vos usted la mascarilla, que es obligatorio. Y si no te la pones... Pero no decir, no, aquí no hay... No hay riesgo, es que no están para eso, ni ellos ni nadie. Estoy diciendo el sentido común, yo te estoy entendiendo. Que te pone... Si te ves sin la mascarilla y crees que es un sitio donde tienes que ponértela, te dice, mira, ponte la mascarilla. Si el otro se niega, entonces cuando le multa. Y eso es lo que me parece que es lo adecuado y lo que tiene que hacer en este caso un hombre que ejerce la autoridad pública. Bueno, hoy ha estado aquí el delegado del gobierno en Canarias, el señor Pestana, Anselmo, es del Partido Socialista, fue, si no me equivoco, presidente del Cabildo de La Palma hace ya el anterior mandato, si no me equivoco. El mandato pasado, sí. Sí, bueno, el señor Pestana, que por cierto esta televisión pues siempre intenta hablar con él, habla con su gabinete de prensa, nos dicen que sí, pero no hay forma de que pueda venir a estos estudios y menos, le hemos dicho por Skype, pero tampoco. Pero bueno, lo cierto es que el señor Pestana aquí un poco ha venido a desmentir todo lo que el Partido Popular y otras fuerzas políticas pues han criticado en relación a la crisis migratoria, a la situación, a la gestión que se está haciendo por parte del Estado de la crisis migratoria. El delegado del Gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, respondía esta mañana en el Cabildo de Lanzarote, tras la reunión mantenida con la presidenta Dolores Corujo, a la polémica sobre el verdadero coste del Centro de Atención Temporal de Extranjeros, que se ha levantado junto a la Comisaría de la Policía Nacional de Arrecife. Al respecto, Pestana asegura que la inversión ha ascendido hasta los 2.200.000 euros. Hay mucha gente acostumbrada a mentir en los medios de comunicación, a decir barbaridades. Hablar que aquello lleva una inversión solamente de 50.000 euros es
engañar a la gente, tener a nuestros ciudadanos por tontos, y no es así. En el caso del CATE de Arrecife, como saben, la inversión en lo que es el continente ha sido de en torno a 1.200.000 euros, por eso se solicita una licencia inicialmente por ese importe. Pero como saben ustedes, y sabe cualquier ciudadano, cualquier instalación alojativa, del tipo que sea, después lleva un equipamiento dentro. Cuando nosotros pedimos licencia para hacer una edificación como ciudadanos, pedimos para el continente, pero en eso no va incorporado los muebles ni los equipamientos de electrodomésticos o lo que sea, armarios o lo que fuera, que lleva esa vivienda. Entonces, el importe total que nos informa el Ministerio, no esta delegación, una inversión que realiza el Ministerio es de 2,2 millones de euros aproximadamente en la isla de Lanzarote. A la pregunta de por qué se tardó tanto en declarar la apertura del CATE como interés general, Pestana dijo esto. Se intentó la colaboración entre instituciones, pero a veces los discursos de algunos no coinciden. Por un lado, nos exigen que atendamos mejor a los migrantes desde el punto de vista de los derechos humanos, y por otro, cuando intentamos poner en marcha un recurso, bueno, pues nos ponen todas las pegas posibles. El delegado del Gobierno cree que la capacidad para albergar a inmigrantes mejorará debido a la recuperación de las relaciones diplomáticas con Marruecos. Ahora tenemos noticias mejores que creo que reducirán la presión sobre Canarias, que es la apertura de las comunicaciones con Marruecos, y eso nos permite la devolución de personas que llegan a nuestras fronteras, porque la política migratoria es acoger a los vulnerables, a atender a las personas que llegan aquí lo mejor posible, pero en la medida que la ley también nos lo exige, también devolver a las personas que no son refugiados, que no son personas que necesiten protección internacional o que no sean vulnerables. En cuanto al CIBE, destacó que al final ha habido entendimiento con el Ayuntamiento de Aría y desmintió que la tecnología que se va a instalar esté desfasada u obsoleta. Bueno, pues este ha sido el resumen de la visita del señor Anselmo a la isla de Lanzarote para defender la gestión que el Estado está realizando sobre la crisis migratoria. Ahora tenemos precisamente a la oposición, digámoslo así, en este caso el senador del Partido Popular, que ha sido muy activo en esto de la inmigración desde hace ya tiempo. Don Sergio Ramos, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estamos? Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, don Sergio, ha coincidido la visita suya con el señor Anselmo, no sé si es que ¿usted sabía que iba a venir el señor Anselmo o el señor Anselmo sabía que iba a venir usted? No, yo tenía previsto esta visita desde la semana pasada, o sea que, en fin, me trae sin cuidado si este señor viene cuando yo esté en la isla o no esté, ¿no? Yo llevo ocupándome del tema de la inmigración 2 años, él lleva bastante poco tiempo. Bueno, usted ha sido precisamente muy crítico con la gestión del Partido Socialista del Estado, sobre todo con relación a la crisis migratoria. Pero hay que reconocer que esto es un tema complicado. También al PP se le complicó cuando gobernaba. ¿Usted cree que hay medidas, qué medidas realmente cree que se podían haber adoptado para mejorar la situación en Canarias de la inmigración? Bueno, yo es la primera vez que estoy en este plató y me cuesta empezar corrigiéndote con lo que acabas de decir, con perdón, porque a nosotros no se nos complicó el tema. Yo formé parte del gobierno de Mariano Rajoy porque yo fui ayudante personal del presidente del gobierno y viví los 7 años de la Moncloa y sé perfectamente lo que se hizo en la Moncloa con el tema de la inmigración. Los datos no dicen eso, los datos dicen que las llegadas medias a Canarias durante los 7 años de Mariano Rajoy fueron 470 personas al año. Esa cifra ahora ha pasado de 470 de media a 20.000. Por tanto, quiero decir, nosotros hacíamos nuestro trabajo, teníamos acuerdos bilaterales con los países de origen en África, teníamos unos acuerdos de seguridad bien cerrados con la Guardia Civil y trabajábamos junto a los sindicatos de la Guardia Civil y hacíamos una política humanitaria. Este señor que acaba de hablar, que es el delegado del gobierno, yo lo he dicho hoy y además lo digo sin ningún tipo de ambajes, es un mentiroso compulsivo. Yo no suelo tener pelos en la lengua, igual duro poco en política, pero no me pienso callar lo que pienso. Y el Partido Socialista ha abandonado a su suerte a Canarias y ahora estos señores vienen a preocuparse cuando ya van casi 50.000 llegadas y se preocupan ahora. Ahora la consejera de Asuntos Sociales, Noemí Santana, se echa las manos a la cabeza porque tenemos el sistema de menores colapsado. Oiga, y cuando el defensor del pueblo, nada sospechoso ser del Partido Popular porque es del Partido Socialista nombrado por ellos, el anterior defensor del pueblo hace un año alertó de esta situación
Y señora Noemí Santana, ¿usted a qué se dedicó durante un año? Ángel Víctor Torres, ¿usted a qué se dedicó? Pedro Sánchez, ¿usted a qué se dedicó? ¿Ha venido Pedro Sánchez a Lanzarote? Sí, ha venido. ¿A dedicarse a esto? ¿O a tumbarse en una hamaca en un palacio real? Hombre, yo creo que toca la hora de tratar a la gente como mayores de edad. Pero precisamente, don Sergio, lo que le critica al PSOE aquí en Lanzarote, al Partido Popular, es que utiliza mucho el populismo con este tema de la inmigración, que son temas globales, complicados, que no son tan fáciles de solucionar. Bueno, ese es el comodín del público. Permíteme la expresión, sí. Es el comodín del público porque esto es un problema global, la pandemia es un problema global, la economía es un problema global. Lo de la global se utiliza para todo, menos para hacer lo que tienes que hacer, que es cumplir con tu responsabilidad y gestionar. Yo vuelvo a repetirlo. ¿Por qué durante 7 años Oye, 7 años no son 2 años, ¿eh? 7 años te da un barómetro bastante importante para decir si se han hecho bien las cosas o mal. Y vuelvo a los datos. Se hacía una política diplomática. Mire, Pedro Sánchez es el único presidente del gobierno de toda la historia de la democracia que su primer viaje oficial al exterior no fue a Marruecos. Tendrá que explicar por qué. Yo he pedido explicaciones al ministro Marlaska de qué acuerdo se trajo de su último viaje a Marruecos. No ha contestado. Sí, yo creo... Es decir, ¿usted cree que de alguna manera Marruecos en estos momentos no está colaborando con las autoridades en el tema de la inmigración? Eso lo tendrá que explicar el señor Marlaska. No se lo puedo explicar yo, que soy senador, y no tengo esa información. La he pedido y no la ha dado. Bueno, yo Pedro primero, Martín. Buenas tardes, senador. Si va a durar poco en política, 7 más casi 3 años son 10 años, que no es poco, ¿eh? Como cargo público. Como cargo público. Estando en la Moncloa seguramente también será político, ¿no? Digo yo. A mí sí hay algo que me llama mucho la atención. Ustedes, y yo creo que todos estamos de acuerdo, entienden que el CITE, ¿no? El CATE no es una instalación idónea con esas casetas, lo que ha costado. Yo no voy a entrar en lo que ha costado, ¿no? Me parece una burrada, pero no voy a entrar en eso. Pero sí me llama la atención que yo creo que mostrando el sentimiento que tenemos mucho, eso no son condiciones para tener a personas. Parecen más unas instalaciones de un lugar entre guerras o bastante conflictivo que un lugar occidentalizado como puede ser Lanzarote. Pero no están diciendo mucho del otro CATE, que es la nave esta que creo que usted estuvo visitando, que le han tildado mucho de la nave de la vergüenza, pero sigue abierta. Ustedes han puesto bastantes obstáculos desde el punto de vista municipal a la apertura de esta, pero no han dicho mucho de esa, que es vergonzosa las condiciones que están allí en Argana, yendo para San Bartolomé. Siento tener que volver a corregir. Yo lo siento de verdad porque no me gusta nada, pero yo estuve con el portavoz de mi grupo parlamentario, Javier Maroto, el portavoz en el Senado del Partido Popular, en la puerta de esa nave a la que usted hace referencia, y lo denunciamos en la propia puerta lo que allí estaba pasando. Hoy hemos denunciado algo, evidentemente, que es más de actualidad, que es el CATE, porque estos señores lo que han intentado es que la alcaldesa de Arrecife prevarique. Eso es lo que ha intentado el delegado del gobierno, que ha prevaricado él. Él ha prevaricado. Sí, yo le acuso de prevaricación al delegado del gobierno. Y ha intentado además coger de cómplice a la alcaldesa de Arrecife, y la alcaldesa de Arrecife no se va a prestar a ese asunto. Han tenido las oportunas gestiones para hacer y han tenido los plazos para hacerlo y no lo han hecho. A los ciudadanos se les exige que cumplan las normas, que cumplan la ley, y las instituciones públicas las tienen que hacer también. Usted no puede ir a cualquier municipio de España y, como es el gobierno de España, montar en donde a usted le salga de las narices, perdón la expresión, un CATE. Porque esto no funciona así. El CATE de Barranco Seco, por ejemplo, de Gran Canaria, esto no pasó porque ya era un establecimiento del Ministerio de Defensa. Pero tuvieron que pedir los permisos al Ministerio de Defensa y lo hicieron todo en regla. Y nosotros no nos quejamos, evidentemente. Pero tiene todo el derecho del mundo la alcaldesa de Arrecife a decirle: ¿y por qué yo tengo que prevaricar aquí? ¿Por qué lo tengo que hacer? Estoy con usted de que no es el mejor sitio para albergar a seres humanos. Pero cuidado, porque aquí estamos hablando todo el día de acogida. Y el problema que está sufriendo Canarias no es un problema de acogida. Que el señor Escrivá, que por cierto esta mañana he anunciado que la próxima semana en el Pleno voy a interpelar en un debate de media hora en el Senado al ministro Escrivá, que va a tener que dar muchísimas explicaciones. Este señor, la única política que ha hecho es abrir de manera compulsiva estancias de acogida para los inmigrantes. Es que este no es el problema. Es que el problema de la inmigración es un problema de llegadas. Y tampoco, y lo he dicho ya en numerosas ocasiones, cuidado con hablar de reparto de menores, porque los menores
no son mercancía para llamarles reparto. Y tampoco es un problema el tenerlos que poner en otras comunidades autónomas, porque aquí no vale coger el problema y cambiarlo de sitio. Entonces Ángel Víctor Torres dice, oye, yo lo cambio de sitio y el problema desaparece. No, el problema no desaparece. Y por eso nosotros, en la ponencia que hay viva en el Senado, que el Partido Socialista, no voy a desvelar los WhatsApp que mandaron al WhatsApp de la ponencia porque soy un caballero, y no voy a desvelar lo que la portavoz del Partido Socialista dijo en ese WhatsApp, para paralizar la ponencia porque están empeñados en ocultar este tema, yo presenté un documento de mínimos para llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, que entre ellos, muchos acuerdos evidentemente, pero entre ellos el tema de los menores. Y si a mí alguien me llama racista por querer hacer esto, yo no soy racista, soy realista y no los podemos acoger a todos. Y lo que hemos propuesto es que cambiar la ley para que los niños también puedan ser repatriados, porque no hay ninguna política más humanitaria que alguien me haya explicado a mí que devolver a un menor con sus padres. Señor Ramos, te iba a dejar, Tomás, pero para no pasar del tema del CATE, ha habido una polémica que el señor Pestana ha tratado de aclarar, y es que gente del Partido Popular, la propia alcaldesa, usted dice que han dicho que ha costado mucho menos de 1 millón o 2 millones de euros, que es lo que ahora ha dicho que ha costado esa instalación. ¿Usted realmente cree que es lo que ha pasado? ¿Es verdad que esto puede costar 2.100.000 euros? Bueno, yo lo que sí sé es que esto está en boca de toda Canarias y en boca de todos los lanzaroteños, porque evidentemente que esto cueste 2 millones de euros, en fin, y que después la Dirección General dice que no son 2 millones, que son 1 millón de euros, y el delegado del Gobierno vuelve a decir hoy y a contradecirse a la Dirección General de que vale 2 millones. Por tanto, creo que la cosa está entre 1 millón y 2 millones, vamos a dejarlo así. Pero yo tengo una herramienta constitucional en el Senado que son las preguntas parlamentarias. Pregunta parlamentaria que yo registro y en un plazo máximo de 1 mes, ya ha pasado una semana, el Gobierno tiene la obligación de contestarme a mí con un sello del Gobierno de España, del Ministerio del Interior, contestarme oficialmente. Yo no me voy a poner aquí a contabilizar cuánto ha costado, cuánto no ha costado. Yo voy a esperar, voy a ser prudente y que estos señores, firmado por el Gobierno de España, digan cuánto costó. Ahora, eso sí, lo he pedido de manera desglosada. Cuánto ha costado cada carpa, cuánto ha costado cada baño químico, cuánto ha costado todo. Y entonces después lo sumamos y yo lo haré público a los medios de comunicación. Pues me parece muy buena su reflexión, porque yo creo que lo que hay que hacer y lo que hay que pedir antes de acusar es precisamente lo que usted está haciendo, que es pedir los datos y después hablar. Tomás. Sí, buenas tardes, señor senador. A mí me preocupa lo último que acaba de comentar sobre los menores migrantes que están en Canarias, ¿no? Porque usted sabe que los menores, por el simple hecho de ser menores y como país que respeta los derechos humanos que somos, tenemos que tutelarlos y tenemos además que ser garantes de la protección que merecen como tal, ¿no? Y yo no sé de qué manera, salvo que haya una intención clara por parte del gobierno de Marruecos de agilizar o de poner en marcha una política de acercamiento de esos menores, ¿cómo articularía usted esa medida que acaba de decir aquí, que ha colocado usted en su ponencia, o no recuerdo ahora mismo el nombre que le dio al documento, de colocar a los menores migrantes de vuelta a su país? Porque puede repatriarlo, porque puede quedar bien, ¿no? Decirlo, porque efectivamente tenemos un problema, especialmente en Canarias, porque luego también no termino de encontrar yo la solidaridad interregional o intercomunidades autónomas en este sentido, cuando hay otras comunidades que tienen un porcentaje mucho menor de menores. Pero es que claro, ¿sabe usted que en Marruecos es un país que no tiene las garantías o que no tiene los servicios que sí tenemos en el Estado español para garantizar que un menor que sea devuelto al Estado marroquí sea acogido con todas las garantías? Si el Estado marroquí no tiene la intención de buscar a sus padres, de localizarlos cuando sabemos, como o en ocasiones ni siquiera son marroquíes, y en caso de que lo sean, de dónde son, a dónde llegan, ¿cuál es su...? Porque claro, ahí sí se entraría en un terreno peligroso que es que no es debatible, que es los derechos humanos y los derechos del niño y los derechos de la juventud. ¿Qué va a hacer usted con un menor al que el Estado marroquí no le localiza a los padres? Y que seguramente que son un porcentaje muy alto de los menores que tenemos aquí. Bueno, lo primero que hay que decir es que ya se están vulnerando los derechos humanos en Canarias. Eso es lo primero y nadie habla de eso. La gente habla de eso. Menores, la gente, sí, claro. Que en mi isla, en Gran Canaria, se han vulnerado los derechos humanos en un sitio que se llama Puerto Velo, que el Partido Popular ha conseguido cerrar con los vecinos, en donde ha habido violaciones, en donde ha habido drogas y en donde ha habido fugas, y se han vulnerado los derechos humanos de los niños y de los monitores que allí habían. Y en el barrio de Tafira de Las Palmas de Gran Canaria ha habido incendios y han vuelto a meter esa misma noche a los niños ahí dentro. Se están vulnerando ya los derechos humanos de los niños en Canarias. Y puedo seguir evidentemente no hay tiempo para decir cuánto se han vulnerado los derechos humanos. Lo primero que tiene que hacer Ángel Víctor Torres antes de echarse las manos a la cabeza ahora y ponerse a lloriquear
por los medios de comunicación, es que cuando él tuvo el informe del que acabo de hablar, del defensor del pueblo, que este problema iba a venir, era haberse plantado en la Moncloa, que tengo que decir que es el único presidente de toda España autonómico que no ha sido recibido en Moncloa por el presidente del gobierno, el único de toda España, ¿eh? Incluso los del Partido Popular han sido recibidos por el presidente del gobierno. Y lo primero que tiene que hacer es plantearle al presidente del gobierno, esto hay que solucionarlo entre las dos administraciones. Ahora él habla de la famosa, porque ahora todos en La Palma, porque ahora como es el foco, ahora Pedro Sánchez quiere muchas fotos en La Palma. Las ayudas no llegan, pero las fotos son en La Palma. Pero yo lo que digo es, han muerto más de 4.000 personas en Canarias, en el mar de Canarias. ¿Y usted a qué se ha dedicado? ¿Usted a qué se ha dedicado en las dos? Porque desde que el defensor del pueblo hace ese informe de los menores, han pasado 2 conferencias de presidente. Y él ahora habla de la de que va a haber en La Palma a final de mes. En esas 2 conferencias de presidentes, ¿usted a qué se dedicó? ¿A hablar del léxico canario? ¿A hablar de la gastronomía canaria? ¿Usted a qué se dedicó? ¿Me lo quieren contar, por favor? Porque nadie ha sido capaz de contármelo. Porque ahora que la señora Noemí Santana se dedique por ahí a lloriquear también en el Parlamento de Canarias, a decir que es que ella está desbordada, ¿a qué se ha dedicado? Porque, hombre, yo sinceramente, y lo digo con todo, a veces me siento como oposición de que estoy todo el día entero cabreado con este tema, que estoy bastante cabreado, y que estoy todo el día encima de este tema. Pero la pregunta es, ¿qué han hecho? Porque gobiernan en casi todas las instituciones, en el gobierno de Canarias, en Canarias, en Gran Canaria, en el Ayuntamiento de Las Palmas, gobiernan en muchos sitios, aquí en el Cabildo de Lanzarote, gobiernan en España. ¿A qué se han dedicado? La culpa es del PP. Entonces, la culpa no es del PP, y termino porque hemos puesto propuestas encima de la mesa de legislar sobre esos menores, porque bien decías tú, y contestándote a la pregunta... ¿Qué es lo que le voy a decir? Contesta la pregunta. ¿Qué es lo que se tiene que hacer con eso? Legislar para que esos niños puedan ser repatriados. Ya me gustaría a mí, y te lo digo de corazón, porque yo fui a ver a la madre de Nabodi, que muchos de los que nos están viendo seguramente se hayan olvidado de quién es Nabodi, una niña que yacía en el suelo en Arguineguín con una parada cardiorrespiratoria. Yo fui a ver al cate de Barranco Seco a la madre de Nabodi. Y yo vi los ojos de esa madre. Y este problema hay que atajarlo así, de frente, y sabiendo qué es lo que está pasando. Pero hay que legislar, porque no tenemos la capacidad de acogida, no la tenemos. Yo me puedo poner aquí de ¿cómo puede buenismo. usted legislar sobre el envío de personas a otro país y de garantizar que ese otro país asegure los derechos de la infancia de esas personas? ¿Cómo legisla usted desde España en Marruecos? ¿Cómo legisla usted desde España en Marruecos? Porque existen acuerdos bilaterales con países extranjeros que no se están dando. Yo le podría hablar de los numerosos acuerdos bilaterales que llegó el gobierno del Partido Popular para que esas personas no llegaran a España. ¿Qué es el problema? Que lo que hay que parar es la llegada. Y nosotros teníamos esos acuerdos. Le digo más, utilizábamos incluso a la Casa Real, que son los mayores diplomáticos que haya sido el rey Juan Carlos y Felipe VI. Y eso se ha dejado de utilizar. Y el Estado tiene las herramientas diplomáticas suficientes para llegar a esos acuerdos. Y cuidado, no pongamos todo el peso en Marruecos, porque también existen los países subsaharianos que vienen muchísimo, porque siempre se pone el peso en Marruecos. Esto es un problema que viene de toda la costa africana. Y entonces yo me puedo poner con el buenismo y con el populismo, no, que vengan, cartel de welcome. Que no, que yo no lo voy a hacer, y a lo mejor pierdo votos, pero me voy a enfrentar al problema de verdad. Yo no estoy aquí por votos, yo estoy aquí para que dejen de llegar. Don Sergio Ramos, senador, nos quedan más que 3 minutos. Me gustaría cambiar de tema, y es que, bueno, ahora mismo el Partido Popular tiene unas elecciones muy importantes, creo que este domingo, ¿no?, en Castilla-La Mancha. Castilla y León. Castilla y León. En este sentido parece que el Partido Popular puede ganar las elecciones, así lo dice la mayor parte de los sondeos, pero también dicen la mayor parte de los sondeos que se está desinflando esa posible victoria del candidato del Partido Popular. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, y como usted ha enfocado esto, y ya termino la pregunta, como una elección, digamos, de carácter, digamos, más nacional, más de carácter estatal que autonómica, es decir, tratando de decir que si ganan con mayoría holgada, pues es una derrota también de Pedro Sánchez. ¿Usted cree que si ocurre lo contrario será una derrota del señor Casado? Bueno, no va a haber derrota, porque todas las encuestas dan como ganadora. Digo todas las encuestas y dejo fuera el CIS, que se ha convertido en una herramienta de propaganda del... Por eso no lo nombre. No lo nombro porque además es una vergüenza y además hacen corrupción con el CIS, o sea, quiero decir, por tanto, ni lo nombro. Pero todas las encuestas serias de este país
y que además han acertado en sus encuestas durante muchas elecciones, dicen que el Partido Popular va a ganar las elecciones en Castilla y León. Creo que las cosas el señor Mañueco las ha hecho bien. No quisimos adelantar las elecciones, pero bueno, Ciudadanos, en fin, el señor Egea pues quería y estaba preparando una moción de censura. Nosotros pensábamos que antes de que hubiese una moción de censura había que darle la palabra a los ciudadanos. Creo que vamos a ganar las elecciones. Y yo nunca jamás, nunca, en ninguna entrevista, nunca lo hago antes de unas elecciones, hablo de posibles pactos porque me parece un absoluto insulto a los ciudadanos que se hable antes de que vayan a la urna de que con quién va a pactar usted. Yo voy a pactar, voy a intentar pactar el domingo con los ciudadanos, voy a intentarles decir que yo puedo gobernar en solitario y a partir de ahí veremos el lunes. Y como el lunes van a seguir las tertulias y van a seguir los periodistas en marcha, pues lo vamos a hablar, pero antes me parece un insulto. Última pregunta, Pedro. Ojalá fuera todo su partido así, porque aquí en Lanzarote prácticamente un mes antes de romper el pacto de gobierno estaban hablando y estaban muy contentos algunos de que iba a durar no 4 sino 8 años el pacto con el Partido Socialista, algo como mínimo contra natura y como bien dice usted también es defraudar al ciudadano, anunciar pactos de cualquier tipo antes de ir a las elecciones. Que estuvo usted también por el Mirador de Guinate, ¿no? Estuve hoy en el Mirador de Guinate porque a mí me contaron lo del Mirador de Guinate, a mí me enseñaron fotos del Mirador de Guinate, yo he registrado varias iniciativas sobre el Mirador de Guinate, sobre lo que se ha hecho allí en Aría, y yo, al comprobar con mis propios ojos, invito a todos los que nos están oyendo que se den un paseo por el Mirador de Guinate y vean el símbolo de la desidia y del abandono que ha hecho el Gobierno de España con esto. ¿Cómo es posible que 2 años después de que nosotros llevemos presentando en el Senado la instalación del radar CIBE que le costó al erario público 6 millones de euros, ustedes van incompetentes de pacotilla, con perdón, y meten el radar en un mirador con unas vistas a la Graciosa que son impresionantes, que debería de ser un reclamo turístico de esta isla impresionante, y usted va allí, hace un boquete, paran la obra por la presión de los vecinos y de la oposición, y ¿ahora qué pasa? Creo que, sinceramente, a los ciudadanos hay que tratarlos como mayores de edad. Más allá que nosotros coincidimos en que fue un error la ubicación, pero lo cierto también hay que decirlo todo, señor Ramos, y es que rectificar es de sabio. Sí, el problema está en cuando, lo decía Felipe González, que cuando toda tu acción de gobierno son todo rectificaciones, cuidado, porque entonces eres un inútil total. Oye, pues hablando de inútiles, nada más que me están esperando. Preguntar que si es muy complicado votar en el Congreso, digo por lo que pasó el otro día. O en el Congreso o en el Senado, que supongo que fue en el Congreso donde ocurrió. Sí, sé que fue en el Congreso. Pues mire, fíjese, yo le confieso que este senador que le habla y casi todos los senadores y diputados alguna vez nos hemos equivocado en la votación, porque ¿no? Votación no es solamente, no es nada complicado. Lo que pasa que vienen muchas votaciones, es decir, como estás a lo mejor votando 100 votaciones de sí, no, sí, abstención, sí, no, abstención, abstención, somos seres humanos porque aquí nos creemos todos muy listos y, en fin, que pensamos que aquí nadie se equivoca y nos equivocamos hasta en lo más ridículo. Yo creo que Alberto Casero, el cual le tengo muchísimo respeto, no solamente amistad, sino respeto político porque ha sido alcalde de un municipio como Trujillo en Cáceres, creo que él se dio cuenta del error, vio que en el certificado había un sí y lo que hizo fue presentarse con fiebre en el Congreso de los Diputados para intentar avisar a la mesa de que había un error. Hay imágenes del Partido Popular avisando a la presidenta del Congreso de ese error y ella de manera unilateral, porque aquí es donde está el debate, de manera unilateral decide no dar por válido el voto cuando se regía por el acuerdo del año 2012 que hay que llamar al diputado para confirmarlo y ella decide sin convocar a la mesa dar el voto en contra. Creo que esta reforma laboral nace muerta y yo creo en la nuestra que creó 3 millones de puestos de trabajo. Bueno, don Sergio Ramos, senador por la isla de Gran Canaria, muchas gracias. Hasta otra ocasión y vamos a ver si mejoramos las cosas por aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues ahora vamos a tener en este caso la versión del otro senador, en este caso de la isla de Lanzarote, que es del Partido Socialista, don Manuel Fajardo Palarea. Bueno, pues decirles como siempre que todos los jueves que este programa, el Café de Periodistas, que es la tertulia decana de la televisión en Lanzarote, pues está patrocinado por Aire Climatización, que es una empresa local en Lanzarote con más de 35 años de experiencia. Trabaja con las principales, siempre se los recuerdo, con las principales cadenas hoteleras de la isla de Lanzarote y también de Canarias. No solo es que instala, sino después mantiene.
Y ahora está incorporando técnicas de climatización muy modernas con experiencia en instalaciones de aerotermia y también geotermia, que está implantando sistemas que son más eficientes, más sostenibles y más ecológicos. Pues ya tenemos, en este caso, no es el otro senador de Lanzarote, solo hay uno, que es don Manuel Fajardo Palarea, aunque viendo a don Sergio Ramos parecía que teníamos dos. Buenas tardes, don Manuel, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, muy bien. Bueno, ya hemos visto que ustedes se saludaron, que una cosa son los discursos, la ideología y otra cosa es la cercanía. Yo con Sergio a nivel personal me llevo muy bien. Hemos tenido y vamos a tener, porque no sé si habrá contado que el próximo martes defiende una interpelación. No sabemos cuál de los ministros le va a responder o qué ministro le va a responder. Dice que el señor Marlaska, entendí yo. O Escrivá. Sí, puede ser, es que puede ser por inclusión y puede ser o sea, migraciones puede ser por interior. Pero no es la primera vez. Sergio ya lleva, pues yo creo que esta es la cuarta vez en la que posiblemente en la moción consecuencias de interpelación, pues volvamos a vernos debatiendo sobre lo que es la migración y la política de los flujos migratorios. Bueno, vamos a hacer lo que sea dos preguntas, sobre todo para que también pueda defender un poco usted al Partido Socialista por esta... Él hacía unas acusaciones es un hombre muy, ¿cómo se dice? Muy vehemente, ¿no? En cualquier caso, acusaba al Partido Socialista de hacer una gestión nefasta en el tema de la inmigración en Canarias y en concreto en la isla de Lanzarote. Bueno, él sabe perfectamente cuáles son las limitaciones que nos encontramos al inicio de la crisis. Él sabe y es consciente, además. Me consta porque en conversaciones privadas, pues muchas veces en esas conversaciones privadas no se dice lo que se dice en estrados. Sabe las circunstancias en cuanto a la COVID, en cuanto al cierre de fronteras de los países de origen. Sabe perfectamente, igual que lo sabemos todos, cuál es la postura que está manteniendo Marruecos con respecto a este tema. Sabe perfectamente que desgraciadamente la Unión Europea no tiene una política clara, contundente, desde el punto de vista humanitario para hacer frente a un fenómeno histórico que no va a dejar de suceder de buenas a primeras. Sabe que esto es un problema incluso a nivel mundial. De hecho, la última conferencia que se hizo sobre este tema se hizo en Marrakech, con unas conclusiones preciosas, pero luego si los países no ponen los medios suficientes como para llevar a cabo esas conclusiones, pues bueno, sirven para eso, para hacer documentos. Y también le consta, porque fue él, por ejemplo, en el tema del CIBE, en octubre del año 2020 tuvimos el famoso acuerdo con Clavijo, él y yo, con respecto a medidas que tenían que ver con migración, ¿no? Y sabe los problemas que tuvo el propio Partido Popular, sabe los problemas que hemos tenido nosotros, y de hecho él, la última vez, y todo esto lo digo porque tengo confianza con él, la última vez que hablamos de migración me preguntó, oye, ¿cómo va el CIBE? Porque he visto que hay problemas con la ayuntamientoría y le di una cumplida respuesta sobre todo lo que había ocurrido en cuanto al íter cronológico y el retraso de tiempo. Pero hermano, yo escuchando, de verdad, y sé que tiene que ser por disciplina de partido, pero es culpa de Marruecos, de la Unión Europea, de que es un problema complejo con muchas aristas, de que esto evidentemente es un problema global, pero alguna responsabilidad tendrá el gobierno, digo yo, porque evidentemente no se está sabiendo atajar esta situación de esta inmigración bastante descontrolada que hay. Y después, sobre todo, yo creo que lo más reprochable, aparte de la política migratoria, para contenerla y no saber llegar a donde se llegaba antes con el Partido Socialista y con el PP, antes por lo menos, con las políticas diplomáticas, es también la acogida. Yo, desde mi punto de vista, y es verdad que ahora por lo menos se tiene ese recurso, a ver si es cierto, del CATE, el CATE, yo creo que es un centro de condiciones, pero lo de los CITES, el de aquí o el de allí, eso no son condiciones para tener a nadie. Y después el tema del control de fronteras. Es que parece inverosímil que en Lanzarote no hay una patrullera, que tengan que venir de Fuerteventura, es que es una cosa... Y abundando, abundando Manolo, lo que dice Pedro, y porque también pueda un poco dar tu versión, una de las cosas que acusaba precisamente Sergio Ramos era de que, aparte de la política de acogida, que hay que tenerla, pero que lo principal es tener también una política, como decía Pedro, de intentar que Marruecos llegue a acuerdo con España para evitar que vengan los menos posibles. Claro, hombre, claro.
Y dice que eso, el señor Pedro Sánchez dice que ni siquiera ha ido a visitar al rey. Yo respeto la opinión que acaba de vertir Pedro, pero yo no he utilizado el término culpa. No podemos ver bueno, culpa a lo mejor no, pero responsabiliza a todo el mundo, menos a quien tiene. El que está gobernando es el que tiene la responsabilidad. Manolo, no lo digo por ti. Pero la responsabilidad la tiene el que gobierna en este momento. Pero Pedro, si yo no he exculpado ni he esgrimido ninguna circunstancia eximente de responsabilidad con respecto al gobierno. Yo he descrito un hecho objetivo, hechos objetivos que están pasando. O sea, lo de Marruecos. Pues ojalá, ¿no creen ustedes que el ministro ha estado en conversaciones con Marruecos, con Argelia, con todos los países subsaharianos, para que esto no ocurra? Pero has de convenir conmigo que la situación con Marruecos antes no es la de ahora. Y de luego yo no voy a entrar ni voy a crear, porque al fin y al cabo tengo un cargo de cierta relevancia, ningún problema con Marruecos, pero todo el mundo sabe que tenemos un país aquí al lado, que resulta que hace declaraciones en el Parlamento unilaterales con respecto a las aguas canarias y españolas, ojo, hace declaraciones unilaterales con respecto a modificar la señalítica en la entrada a Ceuta, y ya no pone frontera, sino pone entrada a Ceuta. Está diciendo que va a instalar una base militar frente justo a las costas canarias. Bueno, el tema del Sahara sobre todo también, ¿no? Si queremos obviar, yo lo que estoy es describiendo una situación. Y con eso no estoy diciendo que efectivamente, a lo mejor en el primer momento faltó una mayor respuesta. De hecho, ¿te acuerdas que tuvimos algunas diferencias públicas desde el Partido Socialista en Canarias con respecto a algún ministro que llegó a decir, por ejemplo, que ya vería cuando tenía agenda para venir a Canarias? Bueno, pero eso no quita... No, que se levantó Blas Acosta cuando era presidente del Cabildo, se levantó de la mesa y se fue. Pero eso no quita para volver a decir lo siguiente. En este tema tan delicado y que tiene como base fundamental el apoyo humanitario a personas, que no hay efecto llegada, que es efecto salida, que parece mentira que todavía hay algunos que se lo planteen, que incluso, desgraciadamente para Sergio, tiene un presidente nuevo del Partido Popular que dice que él sería partidario de la política que practicaba Soria, o sea, fletar aviones por la noche y llevarse a los migrantes. Y preguntado qué fue también sobre menores no acompañados, dijo que sí. Pero bueno, cada uno tiene la visión de cómo gestionar estos flujos. Yo lo que digo es que todos los partidos, siguiendo lo que ya dije una vez en esta mesa, lo que dijo en su día Fátima Báñez, que no es sospechosa de ser socialista, arrimemos un poquito el hombro y intentemos dar una solución desde un punto de vista humanitario. Y por ejemplo, cuando me decían el tema de los menores no acompañados, pues yo creo que todos los partidos, incluidos el Partido Popular, que gobierna en muchas comunidades autónomas, igual que el PNV, que gobierna en el País Vasco, igual que Convergencia, ya no es Junts, Esquerra, que gobiernan en Cataluña, es que no tendríamos que estar pidiéndole, por favor, por mor de la residenciación que hay de las competencias de menores, el tema de que acogieran a menores que tenemos en Canarias y que estamos completamente saturados con respecto a instalaciones para poder darle un tratamiento lo más digno posible. Es que tendrían que salir de ello y decir, oye, mira, la solidaridad no tiene por qué ser impuesta. Nosotros somos solidarios con Canarias y queremos una solidaridad compartida. Venga, vamos a hacer una política en cuanto a la gestión de los menores no acompañados. Por cierto, hoy Ayuso le acaba de dar un palo que creo, incluso me ha sorprendido favorablemente, a Vox, diciendo que no liguen menores no acompañados con delincuencia. Tomás, si quieres algo más de inmigración y si no pasamos a otros temas. Del discurso que antes hacía el senador por Gran Canaria, hay una parte que seguramente mucha gente que esté viendo la tele se lo comprará, pero que es incierto desde el punto de vista que no va a pasar. Dice, yo lo que quiero es que no lleguen. Mire, eso hoy, por ejemplo, en el Parlamento de Canarias teníamos un experto del Observatorio de Migraciones de Tenerife que dice que eso va a seguir pasando, le guste a usted o no. Y pueden llegar a Canarias, pueden llegar a otra zona, si es que se cierra esta ruta, pero lo cierto es que las migraciones, mientras el mundo es como es y haya las diferencias norte-sur, va a ocurrir. Ahora, lo que decía ese experto es que 30.000 personas en Canarias o que pasen por Canarias, si se gestionase bien, sería factible. O
sea, ese tipo de discurso que mucha gente seguramente le habrá aplaudido al senador del Partido Popular, el aplauso en parte viene porque desde el otro lado, que son los que ahora mismo están en el gobierno, esa es mi opinión, en el gobierno, no han puesto los medios necesarios para que ese tránsito se haga de manera lo más segura posible, vigilancia, lo más humanamente posible también. Entonces, claro, este tipo de discurso de que no vengan, que eso es imposible, pero se basa o se sustenta en una política de unas carpas están bien para coger gente, una nave es correcta para albergar a personas una pegada a otra aunque estemos en una pandemia, no sé cuántos miles de personas en Canarias, solo en el archipiélago canario, menores que cuando los recursos de la comunidad autónoma son escasos. Entonces, esa es la parte que a ustedes, y especialmente desde Canarias, me da pena que no solo el Partido Socialista, sino que todos los partidos no llegan a un acuerdo y vayan con una propuesta para que sí haya una política estatal, para que sí haya una política europea, para que sí haya de todo eso. Y no lo veo por parte tampoco del Partido Socialista. Y añado, Manolo, simplemente otra cosa que yo siempre he dicho, que el tratar bien a la inmigración y la crisis migratoria detrae recursos que ya son escasos en Canarias, policiales, de seguridad, de propia ONG. En definitiva, me refiero que es un tema tan complejo, pero que ha tenido el gobierno socialista 2 años y no he visto yo, efectivamente, ahora se está preocupando un poco más, yo creo que le ha visto las orejas al lobo de la situación también, como está. Mira, en tu medio hermano Lancelot Digital hablan de que la inmigración es un dolor de muelas para el PSOE. No, se ha convertido en un dolor de muelas. Sí, la inmigración no es un dolor de muelas para el PSOE. La inmigración es un dolor de muelas para todas aquellos hombres y mujeres de bien que se preocupan por la situación de estos señores, señoras y niños y niñas que vienen, no porque les dé la gana, que vienen huyendo de la miseria, vienen a buscar una nueva vida, vienen huyendo de violaciones, vienen huyendo de lo peor de la condición del ser humano. Sí estamos de acuerdo en poder llegar a un pacto migratorio sensato dentro de España con todas las fuerzas políticas. Como dije antes, si todos lo que deberíamos hacer es arrimar el hombro y construir y hacer la presión suficiente, lo explicaba el otro día muy bien Luc, que estuvo aquí, Luc Andrés, que además es secretario general de Políticas Migratorias de la Federal del PSOE, o sea, que los países Malta, Grecia, Italia y España hagan la presión suficiente para decirle al resto de países de la Unión Europea, oye, mira, aquí la solidaridad de todos, que eso de que porque nosotros seamos frontera de Europa con respecto al fenómeno de la inmigración, no nos pueden dejar solos. Completamente de acuerdo contigo y ojalá existiera esa sensibilidad y podamos a su vez impregnar de esas ideas al resto de países de la Unión Europea. Y con respecto a lo que decía Jorge, muchos nos acusan, no, ustedes, eso es buenismo, es que ustedes, incluso llegan a decir, no, es que esto es el trabajo y se lo quitan a la gente de aquí. No, eso no es buenismo, eso es humanismo y es tener esa sensibilidad para con el resto de... Pero es que yo creo que el discurso, no, nada más que, pero es que yo creo que el discurso, es que algunos lo que queremos es que se les trate en mejores condiciones, incluso, claro, no rechazarlo. Pero si yo no lo dudo. Pero es que las condiciones que están, es que es el gran fracaso de gente que tenemos esperanza de que la gente de izquierda pues sea mucho más sensible que otros, y que yo creo que no están cumpliendo, que están defraudando, porque nunca se puede admitir que una carpa sea la condición ideal para alguien que huye de la miseria, de la guerra, de la pobreza, o una nave, como decía Tomás, que sea es verdad que ahora en el otro lado de esa nave de la vergüenza sí hay unas instalaciones en condiciones y el otro día la presidenta, creo que en las únicas declaraciones que ha hecho después de toda esta crisis migratoria, anunció que en secretito se va a poner otro solar, que no sé por qué tiene que ser, pero bueno, que da igual, el Cabildo va a poner a disposición del gobierno para hacer otro CATE. Bueno, sí, no, mira, antes hablabas de CATE. El CATE, desgraciadamente, no está en funcionamiento por lo que todos sabemos. Espero que esté en poco tiempo. A ti te consta perfectamente, Pedro, que sin ningún escándalo se ha abierto un recurso nuevo de acogida y está muy bien. Y está muy bien. Y ahora lo que pongo es, si las mismas personas que dicen que
la nave no reúne las condiciones, te ponen obstáculos, y no quiero entrar en esa guerra, pero bueno, hago esta reflexión, te ponen obstáculos para el CATE, que por los que lo han instalado, incluso llegan a hablar, como me pasó el otro día con un concejal de Coalición Canaria, al que yo respeto muchísimo e incluso aprecio a título personal, pero no creo que tenga absolutamente nada que ver las instalaciones de ese CATE, ni con el costo de ese CATE, digo, desde el punto de vista del tratamiento humanitario, ni decir que, cuando hablabas de la falta de medios humanos, ni compararnos con el referéndum en Cataluña, diciendo que tenían que mandar más policías a Lanzarote porque esto era una situación muy idéntica al referéndum en Cataluña. Bueno, después de esa, yo me refiero, Manolo, cuando digo recursos, lo que quiero decir es que el propio sindicato policial en Canarias reclama más recursos, más medios, porque escuché y vi las declaraciones de las que tuve conocimiento por tu persona, ¿no? Claro, se cuida mucho el representante sindical de ligar lo que es falta de policías y delincuencia de inmigrantes. Lo que sí dice es algo que, nosotros estamos reclamando, efectivamente, al desviar. Si el CATE estuviera abierto, están al lado de la comisaría de policía. Y como ya he explicado aquí, nuestra pretensión es ampliar el espacio, o sea, ampliar la obra de la comisaría de policía para tener una comisaría de policía ideal. Pero espérate, Jorge, porque hay un tema que creo que es importante. Aparte de esa ampliación y dar esa atención adecuada, yo creo que todo el mundo debe de ser responsable. Y debe de tener este dato que voy a dar. En el gobierno del Partido Popular se suprimieron 10.000 plazas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de guardias civiles y de policías nacionales. Y eso no los encontramos así. Estamos sacando ofertas de empleo público para cubrir. Fíjate tú, ya gracias a Dios hemos cubierto el déficit que nos encontramos y tenemos un 117% más, pero tienes que seguir los procedimientos que marca la ley. Y cuando esta acusación que tú le haces, que es cierta, la de que se disminuyó, ellos te responde el Partido Popular, porque todo el mundo siempre tiene respuesta, es que ustedes le dejaron el país de aquella manera y tuvieron que atender la crisis famosa económica que le tocó vivir en este caso al señor Zapatero. Pero Manolo, yo me refiero a que efectivamente era el tema de que ya Lanzarote tiene un déficit policial importante. Tiene un déficit importante porque nosotros hemos crecido, esta población ha crecido y según yo he hablado con cargos y policiales de la isla de Lanzarote, efectivamente hay un ratio bastante bajo. Pero vamos a cambiar de bastante bajo. Habría que modificar la plantilla porque tenemos porque solamente en el aeropuerto significa tienen que desplazarse tenemos no sé cuántas el 80 personas. y pico por ciento de la plantilla, más del 80, cerca del 90% de la plantilla, habría que modificarla. ¿Cómo conseguirlo? Y esa es la lucha. Pues mediante una modificación de la ley que diera lugar a que la comisaría de la Policía Nacional no tuviera ámbito local, porque es Arrecife, sino ámbito insular. Y sobre todo crear, me han dicho, una comisaría en el aeropuerto, porque esto deriva 10, 12 personas todos los días. Ya no es, fíjate tú, es por el tema de la calidad en el servicio. Ya no es solamente que con eso podríamos tener a lo mejor un mayor número de efectivos aquí, sino que también al tener mayor número de efectivos podían especializarse en la prevención y persecución de determinados delitos. Por cierto, la gente tiene una inventiva a la hora de delinquir increíble. Vemos cómo cada vez aparecen nuevas figuras delictivas. Y mucho tiempo libre. La cosa que el COVID también ha dado para inventar y para darle vuelta a la Manolo, cabeza. simplemente, no sé si creo que estuviste en la visita que ha hecho el señor Pestana a la isla de Lanzarote, el delegado del gobierno de Canarias. No he podido estar. ¿No pudiste estar al final? No, es que no he podido estar porque estaba estudiando, como tú bien sabes, el tema de la RIC. Ahora te iba a preguntar ya para terminar, porque es un tema engorroso, pero para terminar con ese tema. Pero el tema sabes que ha habido una polémica en torno a que el señor Pestana ha dicho que la inversión del CATE son de 2.100.000 euros. Creo que después alguien desmintió, dijo que era 1.100.000. 1.100.000 dicen que se presentó en el ayuntamiento, que se pone la valoración, ¿no? Sí. ¿Ciertamente es excesivo ese coste o usted tiene alguna noticia yo no tengo... No sabe cuánto cuesta una nave. Sergio, una nave no, una... No. Sergio preguntó, pormenorizado. El otro día Paco, Pedro y Sergio, me hicieron una entrevista y mi respuesta es la que puedo dar.
Yo sí recuerdo ver facturas de lo que costaba el alquiler de determinadas carpas. Y desde luego las facturas eran... Pero aquellas que a lo mejor eran carpas para poner el carnaval, unas grandes dimensiones, pero aquellas... Pero estamos hablando de arrendamiento, no de compra, no de compra, de arrendamiento. Por tanto, yo, la verdad, cuando alguien critica y pone en duda una cifra, siempre he hecho de menos... compra un complejo turístico. Ahora que estamos en crisis, compra un complejo turístico. Pero siempre digo, Dios mío, cuando alguien critica una cifra, lo único que he hecho de menos es la orfandad a la hora de razonar del porqué de esa crítica. Porque dicen, no ha costado eso. Yo no sé, sinceramente, cuál es el presupuesto que tiene, porque no solamente son las carpas. Mira, antes... Bueno, de todas maneras, Sergio Ramos lo va a pedir. Pero rapidito, y desglosado. No, ya lo pidió. Pero cuando dicen, no, es que, te lo digo a modo de reflexión, ¿no? ¿Cómo no se puede jugar con esto? O sea, yo iba caminando por la calle, pero textualmente, y me enteré de que estaban montando unas carpas. Pero hombre, por Dios, si ustedes me hablaron de este tema desde que estaban metidos de hecho, los contenedores. Fue este medio cuando te llamó y fuiste el único que lo confirmaste y lo confirmaste. Y yo lo dije, hombre, no te puedes hacer la sorprendida cuando no hay sorpresa de ningún tipo. Y máxime, porque además hay documentos que lo acrediten, cuando incluso, ¿para qué quería una empresa que pagó unos cuantos miles de euros de tasa aplanar y subir la cota del terreno? ¿Para plantar papas? Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque ya el tema de la inmigración hemos tratado ya bastante, casi ha sido un tema que ha ocupado todo este café. No, que sin inmigración, te lo digo, y perdón por la interrupción, sin inmigración, Marruecos y alguna batallita de RIC no habría oposición. Bueno, Manolo, vamos a ver, porque el RIC, que es la Reserva de Inversión de Canarias, está recogido en el REF, para que todo el mundo sepa, es una especie, digamos, de intento de que las empresas canarias, que están en una situación más complicada para competir y tal, sus beneficios, en vez de ¿cómo se dice cuando...? Cotizar no. En vez de tributar, puede materializar en inversiones. Es decir, y en este caso, tanto Coalición Canaria, creo, el senador Fernando Clavijo le oía algo, también el senador del partido de Casimiro Curvelo, Fabián, efectivamente, han solicitado que un aplazamiento para que en lugar la de 2017, porque eso tiene que invertirlo en un periodo de 5 años, o de 4 años, en 2017, se invierta en 2022. Sí. ¿Eso ustedes lo han rechazado? No, no hemos rechazado. El gobierno ha hecho uso de un derecho que se llama el derecho de veto, contemplado en el artículo 134 para que no se trate ese asunto de la Constitución, porque afecta al estado de ingresos por parte del Estado. Y lo que han presentado, tanto Fabián, curiosamente, ya si algún día me das tiempo, presenta una enmienda Fabián junto con un mallorquín, con Vicent, el de Más Mallorca, y después el mallorquín presenta, el de Más Mallorca presenta otra enmienda donde curiosamente la lee y es criticando que se quiebre con esta prórroga que ha conseguido el gobierno de Ángel Víctor Torres, que es la materialización de lo dotado 16. En el 2016 al año 21, dice que se quiebra el principio de igualdad con respecto al resto del país. A mí me parecen cuestiones estamos hablando, diferentes. Según leí a Fernando Clavijo, de 20 millones de euros que le supondría de coste al Estado, si se aplazara esa inversión del RIC. Yo lo que veo a veces, Manolo, no lo sé, pero yo cuando me pongo a escuchar en el Congreso cosas que pide el PNV o que pide los partidos de Cataluña, oye, estas cosas siempre se resuelven. Parece que a Canarias le cuesta más, ¿no? No, pero si se ha resuelto un año. O sea, vamos a ver, la primera vez en la historia de aplicación del régimen económico fiscal en su vertiente Reserva de Inversiones de Canarias, la primera vez en la historia donde un gobierno del Estado prorroga la posibilidad de materializar las dotaciones hechas en un año es en esta, porque lo que no dicen el partido pero se pudo hacer, ¿no? Coalición Canaria, espérate, lo que no dice Coalición Canaria... ¿Cuál es el problema ahora? No, pues, si te voy a decir, si lo que no dice Coalición Canaria es que yo no
no votaron en contra de este proyecto de ley que se votará el miércoles. Te doy otra noticia. Ayer se celebró la Comisión de Hacienda. Fernando no fue. ¿Estaba dando la rueda de prensa? Sí, claro. ¿Sabes cuál fue la votación? 27 votos a favor y 1 en contra. ¿Sabes cuál es el voto en contra? El del señor Vicente Vidal Matas, que es el senador de Mallorquina. Pero el resto, porque no te olvides que Fernando está dentro del grupo nacionalista, fue a favor de la ponencia del proyecto de ley. ¿Y sabes por qué? Porque el proyecto de ley, donde ahora se intenta esas enmiendas, ojo, me gusta ser justo, que en definitiva las enmiendas son recoger el sentir del Parlamento de Canarias, porque así fue expresado, que deseamos que esto sea así. Claro, una cosa es un deseo y otra cosa es impedir que el derecho de veto del gobierno pueda ser ejercitado. Y termino. Nadie se debe de sorprender porque el gobierno pueda vetar, porque don Fernando Clavijo, siendo presidente del gobierno de Canarias, vetó varias leyes importantes que afectaban a las personas y enmiendas a leyes importantes. Bueno, yo lo que quería decir, que era para terminar, que esto ha sido apoyado por el Partido Socialista, solo Podemos creo que fue el único que no votó en Canarias. Sí, Podemos hizo una reflexión que creo que es bastante interesante. A ver cuándo hacemos una evaluación a fondo de lo que ha supuesto para la sociedad canaria el que los empresarios hayan podido invertir en RIC. O sea, a ver cuánto empleo hemos creado, o a ver si a lo mejor resulta que los empresarios han invertido en inmuebles. Pues don Manuel, la verdad que no hubiera gustado porque tenía aquí pues otro chorro de preguntas, pero no hay más tiempo, sí más preguntas, pero será en otra ocasión. Muchas gracias. A ver si nos podemos ver con más frecuencia, Manolo, aquí en Café de Periodistas. Tomás, muchas gracias por estar aquí. También a don Pedro Martín. Y nosotros no es una amenaza, pero mañana viernes estaremos aquí otra vez. Buenas tardes.